Congregación, pues hay casa llena. Amén. Hasta en las escaleras hay algunos sentados. Pues gloria a Dios. Y pues bueno, permítanme encomendarme al Señor, ¿sí? Y vine a recibir con ustedes también, ¿sí? Y bueno, ya estoy recibiendo, ver esta coinonía, el amor que se tienen, la pasión que se tienen y esa sencillez de corazón. Y pues bueno, es muy lindo. Oremos. Padre, gracias por la Escritura que ha transformado nuestra alma, que hace que esas durezas, que aquellas cosas, Señor, que ni a nosotros nos gusta de nosotros mismos, puedan ser vencidas, conquistadas por tu Santo Espíritu. Y Padre, no hay nada, Señor, que yo pueda darles o dejarles a estas personas que tenga peso eterno, que sea de ayuda en sus vidas prácticas y en sus vidas íntimas y en sus luchas. Pero tu palabra tiene el poder para alumbrar toda tiniebla, para dar luz y para dar vida y para dar un poder sobrenatural, para decir no a todo lo malo, a cualquier vicio que quiera dominarnos, Señor. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Líbranos, Señor, de creer, Señor, que nuestra experiencia de un año es la que nos ha sustentado. No, Señor, la base, la roca, el fundamento, solo es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Te doy gracias, Señor, porque hay jóvenes, hay gente grande, y es tu palabra que alimenta a todos de la misma manera, Señor. También, Señor, te pido por los que están viendo este mensaje a través de la transmisión, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Y si ya te conocen, afianzar, dejar toda tibieza y vivir para aquel que llena todo en todos. Nuestro Señor Jesucristo. Me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos este tiempo. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Pues hoy vamos a meditar en el Salmo 133. Salmo 133, que habla sobre la unidad. Y bueno, yo les quiero decir algo que es sentido común. Todos buscan la unidad. No solo los creyentes, aún el mundo se esfuerza, se esmera por la unidad. Porque la unidad pues trae paz. Cuando hay unidad hay menos riesgos, menos tensiones de guerra. Y en estos tiempos donde tú y yo prendemos la tele y vemos cada vez un mundo más dividido, un mundo cada vez más hostil, cada vez más violento, la gente quiere la unidad. Y la unidad es algo que buscamos no solo como sociedad, sino en el núcleo familiar. Y bueno, la sociedad desde el inicio de su existencia ha buscado esa unidad. Los griegos, con todo su conocimiento, con toda su filosofía, ellos surgieron con el concepto de universidad, que es unión en diversidad. Y ya de ahí tú y yo vemos agendas actuales que dicen inclusivo, ser inclusivos y demás. Y en esos intentos de unidad vemos graves errores, graves fallas. Porque como dice la palabra de Dios, si Dios no sustenta la ciudad, vano es los que velan. Vemos unidad forzada, una unidad basada en todos hagan esto. Lo podemos ver en
dictaduras comunistas. Podemos ver otro tipo de unidad, una unidad libertina. Ok, vive como tú vivas, no hay nada objetivo, no hay nada verdadero, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, cada quien haga lo que quiera. Y bueno, vemos cómo gente de esos países está saliendo porque en realidad es un fallo, es una pseudo, es una falsa unidad. Pero hay buenas noticias, que la unidad ya ha sido lograda. Tú y yo no hemos sido mandados a hacer la unidad. Alguien ya la hizo. Y aunque muchos la ofrecen, la ONU tal vez la ofrezca, el gobierno, instituciones ofrezcan la unidad, solo hay alguien que la da, porque Él la ganó en la cruz. Y ese es Cristo Jesús. Pero una unidad agradable, buena, como vamos a leer, una unidad llena de vida, una unidad que todo prospera, una unidad, repito, que Dios no nos ha mandado a hacer porque Él ya la hizo, sino que Él nos manda a esforzarnos por mantenerla. En Juan capítulo 17, no tienen que ir allí, para muchos es la oración más importante. En el Antiguo Testamento vemos la oración sacerdotal, cuando se ungía a los sacerdotes, se oraba por ellos. Y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos un paralelo, Jesús orando por sus discípulos antes de morir. Y Él dice algo hermoso, una frase que se repite mucho, está en Juan 17, 21. Oh Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos, mis discípulos, sean uno, para que el mundo crean. Solo en ese capítulo 17, en esa gloriosa oración, ese para que sean uno, aparece 2 veces, y variaciones de la misma idea 4 veces. Es decir, que en esa oración tan importante, para muchos la más importante de toda la Biblia, Jesús, antes de morir en la cruz, Él pidió que seamos uno. Ahora, ¿fue simplemente un deseo optimista lo que Jesús hizo? ¿Fue simplemente un anhelo no realista lo que Jesús pidió? No, se cumplió en el nacimiento de la iglesia. Entonces, Dios cumplió. Uno de los misterios de Dios es la iglesia. ¿Qué es un misterio? Cuando vemos en la Biblia la palabra misterio, simplemente es algo oculto, algo que aunque tú estudiases todo el Antiguo Testamento con el mayor esmero, no se anticipaba. Aunque Satán, la serpiente antigua, estudiase y estudiase, él no sabía esto. Vemos que en Efesios 5:32 nos dice que era algo oculto. Y vemos que dice la palabra que Jesús logró esa unidad por nosotros. Ahora, tenemos que esforzarnos para mantenerla. ¿Cuál es la importancia de la unidad? ¿Cuáles son los beneficios de la unidad? ¿Y cuáles son unas pautas a cuidar? Esto lo vamos a ver el día de hoy, hermanos. Así que pongamos suma atención. Y ya que tenemos esta introducción, vamos al texto inicial. Salmos 133. Dice así: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como el buen aceite sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende a los montes de Sión. Allí envía Dios bendición y vida
eterna. Primero un enunciado. Miren cuán bueno y cuán hermoso y cuán delicioso. Y bueno, ¿quién no quiere esto? ¿Quién? Aún gente perdida, aún gente que está en contra de las verdades bíblicas, anhelan esto. Todos anhelamos esto. Y bueno, un poco del contexto de este salmo, es un salmo de ascensión. Entonces, había 3 festivales durante el año donde las 12 tribus de Israel se reunían y tenían que ir a Israel. Y mientras subían, porque geográficamente Jerusalén tiene una elevadura, tiene una elevación, ellos cantaban estos salmos o estos cantos. Y bueno, hay 15 salmos de ascensión. 4 se le acreditan a David. Este es el último acreditado a David. Y saben, cuando David, después de ser muy perseguido, por fin logra ser rey, no todas las tribus estaban de acuerdo. Unos todavía estaban aferrados a Saúl, a su descendencia. Y David dice, miren, cuán bello y cuán delicioso, cuán agradable es los hermanos habitar juntos en armonía. Y bueno, estos peregrinos que iban a esta festividad, de la misma manera, nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Y vamos a meditar primero la palabra miren. Presten atención, porque algo especial va a pasar. La palabra en inglés es behold. Así como Juan el Bautista presenta a Jesucristo, behold the Lamb of God. Esta misma palabra, miren, miren, miren esto. Cuán bueno y cuán delicioso. Es decir, sin medida. Esa palabra cuán nos habla de que no es mesurable, es inmensurable. Y dice, bueno y delicioso, ambos. O bueno, para cambiar esa palabra delicioso, agradable, bueno y agradable. Y saben, no todo lo bueno es delicioso. Y no todo lo delicioso es bueno. Pero la coinonía, la hermandad entre los hijos de Dios, es ambas. Pensemos en esto. Las medicinas, las inyecciones son buenas, pero ¿son agradables? ¿Son deliciosas? ¿Verdad que no? La disciplina no siempre es agradable, ¿verdad? ¿Pero es buena? Sí. Ahora pensemos en algo delicioso. Los postres son deliciosos, ¿verdad? Aquí tienen muchos, ya veo. ¿Pero son buenos siempre? No. Pero la comunidad de los redimidos es buena y es agradable. Siempre, siempre que los hermanos habiten juntos en armonía, es la unidad entre el pueblo de Dios que demuestra el corazón y el propósito de Dios. La unidad viene cuando sabemos para qué existimos, para qué hemos nacido. E Isaías lo pone perfectamente, Isaías 43:7, que hemos nacido para darle gloria. Él nos ha creado para su gloria. Y hay 2 salmos que utilizan estos adjetivos, bueno y agradable, bueno y delicioso, 2 veces. Aleluya. El Salmo 135 dice, aleluya, porque el Señor es bueno, canten alabanzas a su nombre, porque es agradable. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y cuán bueno. Salmo 147, versículo 1. Así que cuando nos dedicamos a alabar, a adorar a Dios en espíritu, de una manera correcta, y la alabanza
actualmente, es muy erróneamente definida. Pensamos que es algo musical, pero la alabanza es todo lo que somos, nuestras conversaciones, lo que hacemos en la intimidad, nuestra devoción, nuestro intelecto, nuestro cuerpo, todo sumiso a su beneplácito. Y bueno, cuando alabamos es bueno y agradable. Así que Efesios 2 es muy claro. Dice que Dios es nuestra paz y que Él destruyó el muro de separación de judíos y no judíos o gentiles, sino que Él ya hizo la unidad, la iglesia. Ahora Efesios 4, versículo 3 nos dice que nos esforcemos por mantener el vínculo de la unidad. No es algo natural, no es algo que tú puedas hacer por tus fuerzas. Aunque sí, tu disciplina es buena, que el que tú pongas metas es bueno, pero al final necesitas el poder del Espíritu Santo, si no vas a desgastarte. Y bueno, pasamos a la importancia de la unidad. La unidad extiende el amor de Dios y demuestra la verdad de quién es Jesús. Corintios dice que somos cartas abiertas. Y Pablo, en la iglesia de Corintios, una iglesia donde había todo tipo de pecado, habían unos que estaban acostándose, teniendo relación entre familiares, habían cosas malas, había chisme, había división. Él no inicia tratando esas cosas. Él inicia primero, oigan, pausa. Unos dicen ser de Apolos, otro de Pablo, otro de este. No. Somos todos de Cristo. Así que la unidad es la raíz, el inicio. Ya todo lo demás es una ramificación de no tener una unidad sana. Y saben, Pablo dice, qué vergonzoso que aún entre hermanos tengan que ir a los no creyentes para pedir ayuda y que los ayuden en sus problemas. No entre ustedes, ya está mal que tengan problemas. ¿No es mejor recibir la ofensa? La unidad cuesta, pero la unidad viene cuando entregamos y nos ofrecemos como un sacrificio vivo a Jesús. La unidad cristiana viene con la madurez cristiana. Y bueno, también la unidad es una prefigura de la adoración que vendrá. Como cantábamos, tal vez fue casualidad, yo no creo, fue el Espíritu Santo en Apocalipsis 7. La salvación pertenece a nuestro Dios. La Biblia habla de que va a haber una adoración donde la Iglesia Universal, ¿qué es la Iglesia Universal? Aquellos santos, aquellos que creyeron en Dios, pero ya murieron, con los que están vivos, con los que van a creer, todos juntos en una, vamos a cantar a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Es una prefigura de adoración en el cielo. Gloria, gloria a Dios. Así que este salmo habla de un pedacito del cielo. La unidad es un pedacito del cielo, pero también es una preparación para el cielo. Y un punto para mantener la unidad. El mismo texto nos las da. Aprender que somos peregrinos. G. Campbell Morgan, un estudioso británico de mis favoritos, él dijo esto: más ha hecho la iglesia para el mundo cuando menos se parece al mundo. Muchos creen lo contrario.
Vamos a parecernos lo más al mundo para hacer más por ellos, pero no. Y es más, el mismo mundo, aunque a veces no les seamos contrarios, al final ellos dicen, wow, yo quiero lo que él tiene. Me ha pasado en la preparatoria, en la carrera, que a veces yo no me levanto contra los maestros, no chismeo, no hablo de inmoralidad, y a veces hasta se enojan ellos mismos porque soy diferente, pero al final cuando están en problemas, creen y confían en esa persona que fue diferente y no con la que fue como ellos. Primer punto es aprender nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad primaria. Cualquier otra identidad es secundaria. Ya no existe griego, ni gentil, etc. No hay rico, no hay pobre, no hay moreno, prieto, etc. Todos somos uno en Cristo. Nadie es mayor que nadie. Todos somos servidores los unos de los otros. Y estamos en un mundo que le encantan las etiquetas. Le encantan las etiquetas. Ah, él es conservador. Ah, él es progresista. Ah, él es demócrata. Él es liberal. Él es woke. Él es etcétera, etcétera. Y honro a los pastores que a pesar de no ser de la misma persuasión, de no ser de la misma denominación, me han invitado porque ellos han entendido que nuestra identidad principal es que somos hijos de Dios y eso debe de ser lo primero. ¿Saben? Hay un puritano conocido como Matthew Henry. Matthew Henry fue de los primeros comentaristas. ¿Qué es comentarista bíblico? Es alguien que te explica qué quiere decir cada versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él dedicó 20 años de su vida a explicar cada versículo, inclusive cada palabra de la Biblia que él pudo. Hasta el día de hoy sigue siendo un clásico. Y todas las denominaciones nos gozamos con esa obra. Pero les quiero decir algo. El padre de Matthew Henry, él era pobre y su esposa era noble. Ya saben, en Inglaterra en esos tiempos cómo estaba dividida. Y él era pobre, pero era una persona devota que amaba a Dios, pero su familia no quería que estén con él porque era pobre. Hasta que la hija dijo, ¿sabes, familia? Este es un hombre que ama a Dios. Este es un hombre íntegro. Aunque sea pobre, esas diferencias, déjalas afuera de la iglesia. Tú no entres a la iglesia con esas diferencias. Y hasta el día de hoy, ni conocemos los nombres de los padres de Matthew Henry, pero Matthew Henry sigue siendo famosísimo, famosísimo. Y otro punto es que somos peregrinos, repito, Primera de Pedro 2:11, Primera de Crónicas 29:15, Salmos 39:12, 3 veces mínimo dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Primera de Crónicas 29:15, forasteros y peregrinos delante de ti somos. Salmos 39:12, porque forastero soy para contigo, como todos mis padres, como todos mis padres. Y como decía el salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en este mundo. Dios, su morada, el lugar celestial. Eso es nuestro mayor anhelo,
No sé cuántos hayan leído el Progreso del Peregrino. Bueno, el Progreso del Peregrino, después de la Biblia, es el segundo libro cristiano más leído. Y en el Progreso del Peregrino dice, ¿cuándo es el cristiano más vigoroso? Y la respuesta dice, cuando tiene sus afectos y sus pensamientos y su meta en la ciudad celestial. Un cristiano vigoroso es aquel que tiene su meta en la presencia de Dios perfecta, el cielo, el cielo. Bueno, seguimos estudiando. Versículo 2. Vamos al versículo 2. Es importantísimo que la Biblia nos hable, ¿verdad? Versículo 2, ya que dijo el enunciado, miren cuán bueno y cuán delicioso, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ahora nos da 2 ejemplos y dice, es como el óleo, es como el buen aceite sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Qué raro estuvo eso, tal vez para algunos. Pero bueno, la Biblia, cada palabra es inspirada. ¿Qué nos enseña? Bueno, ese aceite era un aceite precioso con el que se ungía a los sacerdotes. Un aceite especial, extremadamente sagrado y estrictamente reservado. Estrictamente reservado. Así de refrescante. Así de guardada, así de única es la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero vayamos también a la vida práctica de la gente en ese entonces. En la actualidad tú y yo nos podemos bañar 1, 2 veces porque hay agua, porque podemos saciarnos, pero en ese entonces no, y en lugares desérticos menos. Entonces la gente no se podía bañar cuando quería, a veces pasaban días sin bañarse. Entonces, ¿qué hacían cuando venían de un largo viaje y llegaban a un lugar? Se tiraban aceite y se refrescaban. Y olían bien y fresco. La comunidad, la unidad de la iglesia refresca. ¿No les ha pasado que estamos a mitad de semana? Yo no sé ustedes, yo soy profesor, mi trabajo es secular y también tengo otro trabajo, pero yo no sé ustedes cuántos dicen, ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea miércoles, ya no aguanto todas estas cosas que me están contaminando, la música que escucho, volteo a ver y la tele, voy a un restaurante, sensualidad, prendo mi celular, sensualidad, violencia, todo esto me contamina y ya no puedo más, hay una presión. Pero llegamos a la casa de Dios. ¿O saben algo? A veces ni siquiera eso, vemos un hermano y decimos, wow, alguien que me entiende. Llevo 15 años de cristiano, 10 años dedicado a misionar. Empecé con coreanos, ahora con grupos anglosajones. Y les quiero decir algo, cada vez que viene alguien de Estados Unidos, de Luisiana, de Canadá, de Corea, de Brasil, parece que lo haya conocido toda la vida. Y aunque no sepamos nuestro historial, nos refrescamos porque tenemos algo en común. Dije mal, no algo en común, alguien en común. El Espíritu Santo, la simiente que está en nosotros. Bendito sea el Señor, bendito y alabado sea su nombre. La unción simboliza también la bendición del Espíritu Santo, la bendición del Santo Espíritu.
llevamos el dulce aroma de Cristo. De tal modo, como dice Pablo, cuando la gente entre, diga, hay algo aquí especial. Hay un aroma, hay una unidad que no la puedo verbalizar, no se puede explicar el no creyente. Pero allí está. ¿Y qué también nos enseña este segundo versículo? Desde la cabeza hasta la barba, hasta el borde de sus vestiduras. Abundancia, abundancia. Hay abundancia, abundancia entre los hijos de Dios. Una abundancia más que una amistad. Todos hemos tenido compañeros no cristianos y sabemos lo que se siente, es bueno. Pero la hermandad en el Espíritu Santo sobrepasa cualquier cosa. Por eso a Jesús una vez le dicen, Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos buscándote. Jesús dice, miren, pausa. Todo aquel que hace la voluntad de Dios y sigue sus mandamientos, ese es mi hermano, esa es mi madre. ¿Por qué? Porque hay un vínculo tan especial que sobrepasa aún el biológico, el sanguíneo. Bendito sea el Señor. Y Matthew Henry hace un comentario sobre esto, de la cabeza hasta el borde de las vestiduras. La cabeza es Cristo. Solo de la cabeza puede venir la bendición, la unción de aquel que llena todo en todos. Amén. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, porque Él sacia el alma, Él llena todo en todos. Abundancia, abundancia, abundancia. Ahora, muchos decimos, ok, mi contexto, yo vengo de una familia no cristiana. Y cuando yo me acerco a Dios, tengo que abandonar el patinaje. Yo era patrocinado. Hasta el día de hoy sigo teniendo apoyos. Y también voy dejando la música. No es porque Dios me lo pida, sino porque me di cuenta que la necesidad más grande en el protestantismo es la educación. Tenemos los católicos romanos, que un sacerdote tiene una formación increíble. Los ortodoxos hablan 3 idiomas mínimo y tienen que estudiar el griego y el latín. Y los protestantes, me fui dando cuenta que era el sector más necesitado. Y dejé eso y me dediqué a estudiar. Y me dediqué a buscar la palabra de Dios. Pero les quiero decir algo, que Dios me ha dado. Y Jesús esto mismo le responde a Pedro cuando dice, hemos dejado todo, ¿qué nos darás? Jesús dice, 100 veces más, 100 veces más. Aquel que haya dejado familia, casas, posesiones, tierras, os daré 100 veces más. ¿Y cómo se cumple? Aquí lo puedo ver hoy. Conocía, creo que al 2% de ustedes. ¿Y cómo me están tratando como familia? Y me están bendiciendo. Me dieron la camisa de aniversario y oraron por mí antes de venir, lo sé. Y ahí se cumple. Y a veces viajo y gente me invita a comer, a cenar, a dormir, hospedaje. A veces necesito y gente provee donde no hay. Jesús cumple su palabra. Si tú estás aquí, tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia porque quieres lo mejor de ambos, te quiero decir que te vas a frustrar. Pero si confías en Dios, Él promete 100 veces más. 100 veces más. Pero la mayor de las glorias y alegrías es conocerlo. Es conocer a Él. Es conocerlo. Pablo decía, lo que soy, lo que seré, mi vida la tengo en poco, con tal de llevar el Evangelio y que más lo conozcan.
Esa es la misión de todo ser humano, conocerlo y darlo a conocer. Del primer ejemplo, pasamos al último versículo, al versículo 3. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor ordenó bendición y vida eterna. Nadie puede medir la influencia que la iglesia puede hacer cuando está en unidad, desde Hermón hasta los montes de Sión. Así como el Pentateuco en Hechos, que dice que estaban todos juntos en armonía, y su influencia se extendió por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ante un mundo dividido, la solución es una iglesia unida. Un mundo dividido necesita una iglesia unida. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es como el rocío de Hermón. El rocío. Acordémonos, en lugares desérticos, el rocío. Esa neblina también es una figura del Espíritu Santo. El rocío, ese fresco enfrente del desierto. La Biblia compara al mundo con el desierto, de tal modo que Jeremías llama al mundo el desierto y culpa no al mundo, no a los no creyentes, sino a los cristianos, a los creyentes, diciendo, al pueblo hebreo les dice, hay dos males que han hecho. Están cavando, están buscando agua donde no hay. Están en un desierto y no están yendo a aquel que ofrece ríos de agua viva. No están yendo a la fuente que sacia a todos y que nunca se seca. La única fuente es Cristo. La única fuente de vida es nuestro Señor. Es por eso, por más que tú hagas por una persona, si esa persona no entiende el Evangelio, si esa persona no decide acercarse a Dios, jamás va a ser satisfecha. Y lo vemos a los que les gusta la consejería bíblica. Puedes hacer todo por una persona, puedes dedicarle horas, y que duerma en tu casa y que coma con tu familia. Pero si no, como dice Juan 15, si no está echando raíces, separados de Él, fuera de la vid, nada podemos hacer. Somos como tamo que arrebata el viento, como una rama que se sale de un árbol y la vemos en la calle, que se la lleva el viento, a punto de perecer y hacerse polvo. Así termina este capítulo, porque allí el Señor ordenó bendición y vida eterna. Dios envía bendición en la unidad del cuerpo. ¿Saben? En el Nuevo Testamento encontramos la frase los unos a los otros. Y dice, ejemplo, Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. O oren los unos por los otros, velen los unos por los otros. O como Jesús dijo, laven los pies los unos de los otros. Hay bendiciones, hay mandamientos únicos, promesas y bendiciones únicas que solo tú los puedes obtener cuando bendices a el pueblo de Dios. Por eso dice la Escritura, cada vez que tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo, y sobre todo a los de la familia de la fe. 58 veces aparece esta palabra, los unos a los otros. Pero ahora vamos a definir unidad. Unidad
es una unidad de santidad, no una unidad de agruparnos físicamente. Una unidad de verdad, una unidad de santidad, no una unidad en herejía ni error. Y saben, no toda división es mala y no toda unidad es buena. Repito, no toda división es mala, ni toda es buena. Hay que haber división. Hay muchos grupos religiosos que explotan a los pobres, que a través falsifican milagros, que venden cosas y dicen, si tú compras eso, si tú haces esto, tú vas a sanar, oh Dios te promete esto y lo demás. Explotar a los pobres y a las viudas es lo que siempre ha habido, desde tiempos de Jesús hasta el día de hoy. No podemos tener unidad con tales. Y no toda unidad es buena. Me gusta hacer este ejemplo con los nazis. Hitler, Himmler y Goebbels. 3 mentes privilegiadas. Hitler, lo conocemos, el Führer. Himmler, él se encargaba de la policía nazi, la SS. Y Goebbels. Goebbels era el propagandista. Era una persona que en palabra era como nadie más. Goebbels fue quien dijo esta frase: repite una mentira 100 veces y se convertirá en verdad. La gente la creerá como verdad. Y vemos lo que la unión de estos 3 hombres hizo. La muerte de más de 50 millones de personas. Entonces, ¿toda unidad es buena? No. También, la unidad no es nuestro objetivo principal, sino la unidad sirve para dar testimonio de Cristo, quien tiene la mayor unción, quien merece toda la gloria. Por eso queremos unidad. Por eso es que buscamos ser uno, para que apuntemos al Cordero de Dios, aquel que es digno de toda la gloria, de toda la alabanza. No es que quiera unidad para tener paz y demás, eso es algo secundario. Yo quiero unidad porque la unidad hace que la gente pueda conocer al glorioso Cristo. Mi alma alaba al nombre de Jesús. ¿Cuáles son algunos puntos? Estos son muchos. Les ofrezco algunos. El primer punto de la unidad es que todos creamos y todos iniciemos con el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. Todos moralmente estamos igual ante Dios, pecadores, necesitados, y necesitamos de su gracia, de su favor inmerecido. Ese es el primer punto de la unidad. Si tú no crees en la gracia, sino en tus valores, en tu moralidad, ¿sabes qué? No puede haber. No vas a entender, te vas a cansar, te vas a frustrar. El Evangelio de la gracia es el inicio. Muchos me conocen por tener un grupo. Viene gente de diferentes denominaciones, neopentecostales, pentecostales, reformados, presbiterianos, bautistas generales, bautistas no generales y más, metodistas. ¿Y qué nos une? ¿Cómo es que ellos vienen y se logra esta unidad? Muchos vienen con ideas muy radicales, piensan que la unidad la trae el poder, vamos a sacar fuera demonios, y gente ha venido a veces con un espíritu crítico, pero cuando nota que nuestro enfoque es el Evangelio, ellos dicen, tiene razón, y eso ha traído unidad. Y saben,
El Evangelio siempre, la preeminencia. Segundo punto, santidad y pureza. Segundo punto, la santidad y la pureza. Dice la Biblia, la santidad es por siempre el adorno de tu casa. La santidad, la pureza, es muy importante. Últimamente algunos me han preguntado, ¿cómo le haces, Christopher, para que puedas predicar de congregación en congregación? Sí lo he visto, pero solo en la misma denominación. Pero tú vas y lo demás, bueno, número 1 hay que estudiar, pero número 2, tiene que haber pureza. Si una iglesia me invita y me pongo a añadir a chicas, etcétera, aunque no sea pecado, que no esté en la Biblia, tengo que tener yo filtros estrictos conmigo mismo. Y eso me ha hecho, la gente se entera. Pastoreé una iglesia y fui líder de jóvenes 8 años, y todo eso se escucha. Me añadió tal, me está mandando mensajes, o vienen jovencitas conmigo, mira, esto está pasando. O pastores, entre pastores se comunican. Me invitó a esto y lo otro. ¿Y qué hay que hacer ahí? Creer en la soberanía de Dios, que Él va a poner pautas si Él quiere, en su tiempo, pero tiene que haber santidad, tiene que haber pureza. Pureza. La inmoralidad sexual es el pecado más advertido en la Biblia, porque es el que más daña. Porque inclusive dice Pablo que hay pecados de muerte. Primera de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, porque Él es puro. Efesios 5, Jesús, dice la Biblia, que la iglesia es su novia, y va a venir por una novia sin mancha, pura, en vestiduras blancas, limpia. La pureza, hermanos, como en inglés, purity, priority. Purity is priority. La pureza es prioridad. Otro punto, la verdad. La verdad la unidad tiene sus raíces en la verdad. Segunda de Corintios 13:8, porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino por la verdad. Es mejor estar divididos por una verdad que unidos por una mentira. Y saben, estamos ante tiempos donde la iglesia protestante más que nunca ha abrazado el pragmatismo. Es decir, ¿qué funciona al momento? ¿Qué llena más? ¿Qué hace que traiga más ganancias? Y no. Es su palabra, es los medios ordinarios de la gracia. Predicar fielmente el Evangelio. Por eso, hermanos, que no se impacten. ¡Wow! Este gran predicador, ¡wow! Este gran cantante se convirtió, y si él viene, miles se van a compartir. No es como Dios tiene establecido que crezca la iglesia, sino a través de la fiel predicación de la palabra. Mi trabajo no es mayor que la de uno de ustedes que visita a un hermano y medita un versículo con él. La verdad, hermanos, la verdad. Tenemos que buscar la verdad. Otro punto y muy importante es aprender a pensar, enseñar a los congregantes a pensar. Estamos ante un fanatismo religioso muy grande. Y me recuerdo hace unos meses, dando clase en la UADY, en la Facultad de Antropología, un joven me vio con una camisa cristiana. Después me llamó y me dijo, disculpe, ¿usted es cristiano? Sí, es que vi su camisa
Y sabe, yo iba a la iglesia, pero mira, a donde yo iba, veía que solo había desorden y votaban por cualquier cosa a las personas y hacían esto y tenías estas prácticas. Y la verdad, fui creciendo y no quería ser parte de eso. No, tenemos que dar una explicación. Dice Pedro que estemos preparados para dar una apología, dar una defensa. Todo aquel que nos demande una razón del por qué creemos en lo que creemos. G.K. Chesterton, este famoso británico, decía: en la iglesia uno se quita el sombrero, no el cerebro. Tenemos que aprender a pensar. Haya en ustedes esta mente que hubo en Cristo. Romanos 12:2, no se acomoden a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que buscar la verdad, sinceridad, y saben, y cuando yo esté mal, yo le digo a los que están junto a la par conmigo, díganmelo. Si en una doctrina, en una enseñanza yo estoy mal o estoy haciendo o predicando algo que no sea correcto, por favor, dímelo. Y sé pronto. Hay muchos que se molestan. No debe de ser así. Ahora, hablando la verdad en amor. Y queremos que los jóvenes, todo padre quiere que los jóvenes vayan a la facultad, pero a veces no queremos que usen sus facultades, ¿no? Y que crean y practiquen todo lo que ven. Y sobre todo en la iglesia actual, que está muy influenciada por Estados Unidos, por teología americana, moderna. No, hermanos, tenemos que usar la mente. Y saben, el protestantismo está en retroceso. Y no saben cuántos, hace 7 años lo estudié, hace 8 años, creo que 10, de cada 10 universitarios cristianos, solo 3 permanecen en la fe. ¿Por qué? Porque no hallan las respuestas intelectuales a sus necesidades. También Dios apela al intelecto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y saben, la música tiene su lugar, pero tiene que ser principal la mente. Para los hebreos la mente era tan importante que lo utilizan como corazón. Por eso la Biblia dice, alabar a Dios con entendimiento. Hermanos, podría decir muchas cosas más. Actualmente mi primo, él creció siendo protestante. Él estudió en Harvard, en Lehman, Cambridge. Mi abuelo estudió en Oxford. Toda mi familia fue académica. Yo fui la oveja negra, o me gusta más en inglés, the backbone. Yo fui patinador, la oveja negra. Y se fue mi primo, dejó el cristianismo y ahora él vino y se acercó a Dios, pero él va a una iglesia católica romana. Me dice, porque saben que es que no encuentro formación, no encuentro. Tal vez no lo deba de decir, pero me dijo, solo tú, primo, eres el único. He conocido a pastores y así, pero tú, primo, veo que eres el único que tiene formación. No es así, por supuesto que hay más, hay muchos más, pero lo que quiero decir, y la idea se entiende, que hay una escasez
Pablo dice, muchos de ustedes ya debían de ser maestros, pero no pueden. Dejé el skate, dejé la música, dejé varias cosas. Tal vez tú no tengas que dejar eso. Dios me pidió dejarlo completamente. Tal vez tú hagas eso, pero no puedes omitir lo otro, que es llenarte de su palabra, llenarte de su persona, amar su persona, aplicar su palabra, amarla más que tu alimento diario, creer en ella más que el aire que respiramos. Como Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pueden pasar los cosmos, micro, macrocosmos, pero mi palabra no pasará. Llénate de su palabra, llénate. Y trabajemos, esforcémonos por la unidad. No la tenemos que hacer, Él ya la hizo. Y aunque ahorita no son pocos, ya son muchos en esta casa, pero aunque seamos no muchos comparados tal vez, les quiero decir, salvaguarden estas verdades, no abracen el pragmatismo, no intenten llenar iglesias por los medios secundarios de la gracia, por otros medios, porque con lo que tú ganas una persona, tú la mantienes. Y no hay nada mejor que descansar en Dios. Capítulo 1, versículo 1. Tomemos un café. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso debe de ser lo más importante. Pongámonos en pie. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el buen aceite que desciende como el buen óleo, como el buen aceite sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, hasta sus vestiduras y el rocío. Padre, gracias por refrescarnos. Gracias por refrescarnos con tu palabra. Gracias por refrescarnos con tu escritura, Señor. No traje ningún mensaje que no fuese simplemente tu palabra, Señor. Y en tu palabra está lo que necesitamos. Tú eres el pan de vida, Señor. Que estas personas dependan de ti en cada momento, Señor. Siempre, siempre, Señor, desde el más joven, Señor. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Por más que duela abandonar cosas, que ellos, Señor, puedan decir como el salmista, una cosa he demandado, esta misma buscaré, estar yo siempre en la casa de Dios, para meditar en la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Padre, gracias, gracias, Señor. Te quiero pedir que ninguno de estos se aparte, Señor, y que hayan más aniversarios, y que podamos seguir viendo estos mismos rostros, Señor, y que oren por sus pastores. Orar por los pastores no es una opción, no es una opinión, es un mandamiento. A pesar de que tengan fallas, que oren por ellos, Señor, que oren los unos por los otros, que se prefieran los unos a los otros, que como dice Filipenses 2, que cada uno se estime, que estime a los demás como mayor a sí mismo. Señor, te ruego que haya unidad en fuente de vida, y una unidad basada en integridad, en santidad, en verdad, donde haya libertad. Como decía Agustín de Hipona, en lo fundamental, unidad,
En lo no fundamental, libertad. Pero en todas las cosas, amor. Amor, Señor. Que haya amor, porque el amor perdona multitud de errores, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Yo te quiero pedir perdón si en mis pensamientos he causado división. Señor, perdónanos. Perdónanos si nos hemos alejado de alguien porque no tiene nuestro estatus o porque no tiene una carisma o personalidad que nos agrada o nos hace química o rapport. Te pedimos perdón, oh Santo Padre. Perdónanos, Señor, porque tú eres un Dios trino, por siempre. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo han estado en una perfecta unidad. Y es por eso que tú la pides, porque tú siempre la has tenido. Y tú estás ahora sentado en tu trono, intercediendo por Casa de Paz, porque sean uno, así como tú y el Padre sean uno. Y también, Señor, te quiero pedir por las otras congregaciones, las otras denominaciones, por los evangélicos, Señor, el sector más dividido. Ayúdanos, Señor, a humillarnos y volver a tus escrituras. Padre, te lo rogamos. Clamamos, Señor, clamamos por esto. Santo Rey, santo, santo, santo. Dice alma mía el Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mi alma alaba al Rey de la Gloria. Padre, cubre toda necesidad, Señor. Si hay una ansiedad, que pongan sus pensamientos en ti, Señor. Tú llenarás de completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Quitamos todo afán y ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, porque al momento que perdemos de vista a Cristo, ahí empieza el mal, el pecado, la división y toda obra de Satán. Así que un año tú has sido bueno con Casa de Paz y queremos permanecer en Cristo Jesús, nuestros ojos en Él, quien hace que todo subsista, y en Él tenemos nuestro ser. Y en ese glorioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, amén, amén. Muchas gracias.